Bien, siendo las 21 horas, 9 p.m. Argentina, ¿qué le parece si comenzamos? Obviamente, como siempre lo hacemos, con una oración. Hola Ramona, hola César, un gusto saludarlos a todos. Como decía, tal vez me gustaría saludarles a todos, se hace un poquito imposible. Pero bueno, comenzamos con una oración y ya entramos de lleno a la última de las puertas, que es la puerta de las heridas, ¿sí? Bien, oramos. Señor, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo precioso que nos permites disfrutar como hermanos, como el cuerpo de Cristo. Te entregamos en el nombre de Cristo Jesús cada persona, cada país representado, cada lugar y a cada persona que estamos llegando y queremos entregarte en el nombre de Cristo Jesús todo lo que hablemos esta noche. Gracias, amado Padre, por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Queremos honrarte y adorarte. Y queremos, Señor, que te reveles a través de esta clase de las heridas muy, muy importante, Señor, acerca de nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, aquellas cosas, Señor, que tal vez nunca lo habíamos visto, pero hoy lo vamos a estar viendo y que podamos ser sanos y podamos llevar sanidad a las personas. Gracias, a ti te adoramos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les voy a pedir a todos, como siempre, que muteen sus micros, sus micrófonos para que no ingrese otro audio y vamos a dar inicio. Denme un segundo para poder compartir la pantalla. Muy bien, cerrando la puerta de las heridas, ¿no? Allí se ve correctamente un pulgar hacia arriba. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces. Hemos visto la puerta del ocultismo, hemos visto la puerta de el pecado, hemos visto la puerta, obviamente, estas puertas que han tocado todo lo que es la última, la del pecado, la primera, la del ocultismo, que tiene que ver con cuestiones de nuestro interior que han sido trasladadas posiblemente de generación tras generación. Y en generación tras generación vamos a hablar de esta puerta que tiene que ver con nuestra primera generación antecesora, que tiene que ver con aquellas heridas que recibimos y el pastor Bernardo Estamateas hace foco en aquello que recibimos de nuestros padres. Yo quiero decirle que además de nuestros padres, nuestra experiencia a lo largo de los años nos ha llevado a pensar y a aplicar también que no depende solamente de las heridas, y aclaro esto porque en su material no está, pero es importante que usted lo sepa, que las heridas también provienen de toda persona de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser tu padre, puede ser tu madre, pero también puede ser tu abuelo, puede ser tu profesor, puede ser el maestro de la primaria. Tuvimos un caso con la pastora Carola hace muchos años, que una chica que quería adorar al Señor no podía hablar, no podía cantar frente a la gente. Y le preguntamos qué es lo que le pasaba. Ya esta chica tenía alrededor de 30 años y en una sanidad, en una consejería de sanidad, nos contó que cuando ella estaba en segundo grado de la primaria, es decir, aquí en la Argentina, para que usted tenga una idea, tendría alrededor de 6 7 años, la maestra le sacó aparte y enfrente de todos los chicos le dijo que ella era una burra. Y entonces, ¿qué pasó? Una persona de autoridad, que era la maestra, liberó una palabra de maldición sobre cada una de esas, de sus áreas sentimentales y almáticas, y especialmente en su autoestima. Y lo que hizo es golpear aquel propósito que Dios tenía para ella. Entonces, claro, después de 30 años prácticamente, ella no se podía parar frente a la gente y no podía expresar aquello que para lo cual Dios le había enviado como propósito. Entonces, ojo con estas cuestiones, no es solamente las heridas que se producen desde la paternidad, sino también tiene que ver con toda persona de autoridad. Tu abuelo pudo haber lanzado palabras, tu jefe pudo haber lanzado palabras si sos empleado. Entonces, toda persona de autoridad que libere una palabra sobre vos de maldición puede afectar y generar una herida en tu corazón y por eso no estás pudiendo avanzar. Así que bueno, entramos de lleno a la definición de qué es
La puerta de las heridas. Dice, la puerta de las heridas comprende los recuerdos traumáticos de la infancia, los hechos del pasado que aún no se han resuelto. Es decir, ahí hay dos partes. Primero, los recuerdos traumáticos de la infancia, coma, los hechos del pasado que aún no han estado resueltos. Es decir, puede ser también que tengas una herida de corto plazo, no de tan largo plazo. Como te decía, tu jefe en tu trabajo puede haber liberado una palabra. Tu pastor, escúchame bien, esto es muy importante. Tu pastor pudo haber liberado una palabra de maldición sobre tu vida, sí, pudo haber afectado. Entonces, son hechos que no están resueltos. Las heridas que otros nos han provocado y que aún nos duelen. Me corté en la mano, la herida está abierta, está sangrando, me duele todavía. En el ámbito espiritual, esto es una herida que todavía está sangrando y todavía yo no lo he podido cerrar, todavía no lo he podido cicatrizar, todavía no he podido sanar esa herida que todavía me duele. Dice que las puertas se refieren a la necesidad de recibir sanidad interior en el área de nuestras emociones. Atento con esto, las heridas están en el área de las emociones y volvamos a recordar un poquito cómo estamos conformados nosotros, ¿sí? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es el asiento de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Entonces las heridas, ¿dónde se focalizan? Las heridas impactan en nuestra alma. Es allí donde sentimos el dolor, es allí donde sentimos esa frustración, muchas veces es allí donde sentimos felicidad y gozo. Bueno, en donde están nuestras emociones se producen las heridas. Dice que todos en algún momento de la vida hemos sido objeto de algún tipo de daño emocional. Por ejemplo, falta de amor, por ejemplo, control excesivo, por ejemplo, abandono, rechazo. Es decir, personas de autoridad sobre nuestras vidas, y por eso hablo de que el pastor Bernardo Estamateas lo lleva exclusivamente hacia la falta de paternidad o de alguna manera a una paternidad incorrecta, pero también pudo haber sido tu abuelo, pudo haber sido tu hermano mayor, pudo haber sido tu maestra, que hubo de alguna manera un control excesivo, un abandono, te sentiste rechazado. Hubieron situaciones que generaron una herida en tus emociones, acordate siempre en tu alma. El número 3 dice, es probable que nuestros padres no nos hayan podido o no hayan sabido cómo amarnos como lo necesitábamos. Es decir, nosotros los que somos padres, de alguna manera intuimos o tenemos alguna forma de entender que nuestros hijos necesitan una forma de ser amados. Pero ¿sabe qué? En realidad deberíamos preguntarle a nuestros hijos cómo ellos se sienten amados. Hay un libro maravilloso que te lo recomiendo. Se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Del pastor Gary Chapman, ¿sí? Después, si ustedes quieren y les parece bien, me ponen en el chat. Les voy a enviar gratuitamente el PDF para que lo tengan, ¿sí? Em, el libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Es decir, el amor se transmite y nos comunicamos en amor, pero es como todo lenguaje. Si no hablamos en el lenguaje correcto, la otra persona no lo va a interpretar. Por ejemplo, en el caso mío, mi lenguaje del amor es el servicio y el lenguaje de amor de mi esposa, de mi cónyuge, de la pastora Carola, es el tiempo de calidad. Entonces, cuando yo quiero amarle y no sabía estos conceptos, lo que hago es normalmente hacer actos de servicio, es decir, lavo los platos, limpio el piso, limpio las ventanas, pero ella no se siente amada con eso, porque para ella el lenguaje del amor es tiempo de calidad. Para ella necesitaría que yo haga un mate, me siente con ella. Para los que están en Estados Unidos y México, el mate es una bebida típica de acá de Argentina. Preparo un mate, me siento, charlo con ella, comparto y allí ella se siente amada. Ahora, ¿estoy errado yo o está errado Carola? No, ambos tenemos razón, pero debemos saber estos conceptos para poder sentirnos amados. Con nuestros hijos es lo mismo.
Y nuestros padres han tenido el mismo problema. Muchas veces no han sabido amarnos como nosotros nos sentimos amados. Y por eso muchas veces nos hemos sentido dejados de lado, muchas veces nos hemos sentido rechazados, abandonados. ¿Por qué? Porque mi papá tal vez consideraba de que para él amarme era proveerme y yo necesitaba tiempo de mi papá. Pero es que mi papá no me amaba. No, no, sí, mi papá me amaba, pero a su manera. Y yo esperaba otro tipo de amor. ¿Estamos hasta ahora bien? Si usted tiene una duda, por favor, me lo pide, me lo solicita y al final de la ponencia vamos a estar contestando. Los hechos de nuestra vida temprana, es decir, hasta los 5 o 6 años, dejan profundas huellas en nuestro corazón a lo largo de nuestra vida adulta. Y ustedes saben que en mi caso particular yo fui abusado cuando tenía, bueno, algunos no, algunos sí, creo que lo conté en una de las puertas, yo fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años. Eso trajo profundas heridas en mi corazón que yo no me acordaba y que de alguna manera terminaron trayendo serias consecuencias en mi matrimonio cuando a los 33 años empecé a tener graves problemas de adulterio y me separé 5 veces de la pastora Carola hasta que entendimos cuáles eran las heridas del pasado. Con esto, por favor, no me malentiendan, yo no estoy justificando el pecado. Indudablemente que yo había tomado decisiones incorrectas, pero lo que quiero decir es que las heridas del pasado indudablemente traen o de alguna manera condicionan el presente de nuestra vida. Pero lo bueno es que cuando nosotros detectamos cuáles son estas heridas, si bien condicionan mi presente, pueden dejar de condicionar mi futuro. Entonces, yo con mi futuro lo puedo manejar si cambio a partir de hoy, si sano las heridas, si cicatrizo. Bien, dependiendo de cómo fue la relación con nuestros padres, y es allí donde apuntaba de alguna manera lo que decía el pastor Bernardo Stamateas, esto provocará seguridad, comprensión, simpatía y tolerancia hacia nosotros y las demás personas. Nos hará sentir también seguros y menos solos. O puede ocurrir todo lo contrario. Si mi papá, si mi mamá no supieron trasladar su forma de amar hacia nuestras vidas, puede ser que yo me haya sentido inseguro, me haya sentido incomprendido, me haya sentido que mis padres no tenían la suficiente atención hacia nosotros y obviamente eso va a repercutir en sentirnos en el futuro inseguros en los pasos que damos en nuestra vida y en todo lo que emprendamos. Entonces muchas veces decimos aquí en la Argentina, estamos remando en dulce de leche y no sabemos por qué. El dulce de leche es un producto argentino que muchas personas en el norte no conocen, es un rico dulce, si se quiere, hecho de leche y que es muy espeso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo remando en dulce de leche, lo que quiero representar es que usted está tratando de empujarse en un medio muy, muy difícil de navegar, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Usted está queriendo avanzar y no puede hacerlo y no sabe por qué. Bueno, por las heridas. Y por eso está en rojo allí. Los padres pueden ser agentes de salud o de enfermedad. Los que somos papá tenemos que entender esto. Y también todos los que estamos aquí somos hijos. Entonces, tenemos que analizarlo desde la óptica de quiénes somos nosotros como hijos. Hemos recibido posiblemente situaciones, digamos, que han afectado negativamente a nuestra vida de parte de nuestros padres. Esta, esta clase no es para que usted juzgue a sus padres, es para que usted entienda cuáles fueron los errores que ellos cometieron sin saberlos, para que hoy nosotros no lo cometamos con nuestros hijos. Y podamos enseñar a la iglesia también esto, para que la iglesia no lo cometa con los hijos, para que las futuras generaciones sean sanas o lo mejor sanas posibles, ¿sí? Por favor, no es para juzgar a nuestros padres, es para entenderlos, porque Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando entendemos qué nos pasó, podemos decir, ay, papá, no tenías el conocimiento de lo que me pasó o lo que yo necesitaba. Mamá no tenía la sabiduría o lo que necesitaba. Claro, ahora entiendo y ahora puedo aprender de esto y lo que sí puedo hacer es que mis hijos ya no sufran lo que yo sufrí.
y puedo liberar también a mis padres, porque esta puerta lo que hace es liberar a los hijos de de los cuestionamientos hacia los padres. Entonces es muy importante porque por ahí muchos de ustedes, de los que están conectados, puede ser que hayan tenido hasta el día de hoy resentimiento hacia sus padres. Pero lo importante es que usted en este momento pueda entender de que sus padres también han sido víctimas. ¿Víctimas de qué? Víctimas de situaciones de no conocimiento, víctimas de heridas de los abuelos tuyos, digamos, porque afectaron sobre tus padres, y que uno va representando todo eso y va reproduciendo en las futuras generaciones. Por eso son tan importantes este tipo de enseñanzas, porque lo que hacemos es cortar, anular y declarar ilegal todo lo que nos afectaba negativamente para caminar en una vida más sana hacia adelante, ¿sí? Bueno, definamos un poquito qué es la herida o un trauma. Es un acontecimiento de la vida de las personas que se caracteriza por tres cosas en particular. Primero, es tan intenso que nos impacta profundamente. Eso significa que no es un evento más, ¿sí? Es un evento que es especial, que hay un momento en donde la intensidad de ese evento nos golpea y nos daña. Sentimos un dolor, sentimos un impacto, sentimos que algo nos ha afectado. Una palabra de mi papá me ha lastimado, una expresión de mi mamá me ha hecho que me quede casi atónito, ¿no? Entonces, ojo con esto, es muy importante entender que el trauma o la herida no lo debemos confundir con situaciones leves, no es algo leve. El trauma o la herida es algo que golpeó mi alma y que se asentó. Pienso siempre y me gusta mucho imaginar es como que echó raíces, ¿no? ¿Es una planta o es un arbusto que echó las raíces y se prendió en mi alma, ¿no? Hay algo que está allí y necesito para eso desarraigarlo. Para eso son estos cursos, ¿no? Segundo, es un suceso que produce con con una intensidad tal que yo no puedo tener una respuesta adecuada, ¿sí? Es decir, no pude reaccionar como reaccionaría otra persona que no le afectó. A ver, hagamos el ejemplo. Supongamos que yo paro en un lugar en donde ha habido un accidente de tránsito. Lo cuento esto porque me ha sucedido. Y de pronto lo que sucede es que veo a la persona que está dentro del automóvil lastimada casi mortalmente. Me ha sucedido, por eso lo cuento, ¿no? En la primera reacción que yo tengo en ese momento es de no saber cómo actuar, porque no soy bombero, no soy policía, no soy enfermero, no soy médico, soy contador público y por sobre todas las cosas me acuerdo en ese momento, y eso es lo que me pasó, que soy pastor. Entonces, ¿qué hice? Le dije, Señor, por favor, ayúdame, porque acá no puedo hacer otra cosa. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no era pastor y no podía recurrir a Dios? Hubiese sido un acontecimiento que no me permitió una reacción adecuada. Bueno, el trauma genera eso, no tengo una reacción adecuada. No sé cómo salir de esto, no sé cómo correr, hacia qué lado salir, no sé cómo... Y eso produce un estrés tal que mi cuerpo se tensiona, la adrenalina y la noradrenalina se liberan, ¿sí? El cortisol se dispara, mi cuerpo se tensa y obviamente se produce el establecimiento de lo que decíamos en el punto uno, que impacta nuestra alma de una manera muy profunda. Y obviamente el punto número tres es que si fue profundo, no supe generar una respuesta adecuada, me va a desequilibrar. Es decir, pierdo el equilibrio. Vas a ver que perdés las situaciones de normales de mantener tu calma, de mantener la sabiduría, de mantener las palabras correctas, de mantener el tono. Te vas a desequilibrar. Eso es lo que hace un trauma o una herida que marca en tu interior una posible situación a futuro que te traiga consecuencias. Bien. Cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a que el hecho deja la marca, el sello, algo que se fractura en nuestro interior. Esto es muy importante, me gustó esta definición del pastor Bernardo, ¿sí? Algo se fractura en nuestro interior. Si yo te decía que no tenemos
o no podemos mantener el equilibrio, lo que sucede es que nuestro alma adentro algo se duele. Algo cuando se fractura, cuando se me rompe un dedo o se me rompe un brazo, eso duele, ¿sí? Cuando yo me corto y se rompe la piel, me duele. Lo que tengo que entender es que cuando yo tengo un trauma, me va a doler, algo se fractura y tengo que asumirlo. Muchas veces, ahora vamos a ver cuáles son las respuestas psicológicas a los traumas o a las heridas. Pero nosotros debemos asumir lo primero que tenemos que hacer nosotros para, sin lugar a dudas, comenzar un tiempo de sanidad, es reconocer que necesito esa sanidad. Frente a todo hecho traumático, los seres humanos reaccionamos, y acá viene, de las siguientes maneras. Hay tres básicas y tres de alguna manera como primordiales, que tienen que ver obviamente con la actitud que tomamos frente a ese hecho traumático. La represión, la proyección y la formación reactiva. Vamos a ver qué significan. Pero estos tres son las que mayormente tenemos. Después vamos a ver varias más, pero estas tres, usted lo va a tener en su material, es de alguna manera las que generalmente el ser humano reacciona de esta manera frente a este tipo de hechos traumáticos. ¿Qué es la represión? Dice que es el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. No es, esto se puede confundir con la negación. No, no, vamos a ver qué es la negación. La represión es lo siguiente, es lo que me pasó a mí cuando yo fui abusado cuando tenía 5 años. Yo lo que hice es anular en mi faz consciente esa situación traumática del abuso sexual y lo mandé al inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? No me acuerdo. Es muy posible que no te acuerdes del trauma que hayas vivido. Y no está mal, porque cuando les cuento que cuando yo me entero de que fui abusado es porque mi esposa, la pastora Carola, recibe la revelación. Ella tiene el don de profecía. Entonces recibe la revelación y me dice, vos fuiste no me dijo abusado, me dijo, vos fuiste violado. Literalmente me dijo, vos fuiste violado. Yo le dije, no, imposible, le digo, porque yo no me acuerdo. Claro, mi parte consciente no se acordaba, pero estaba en el inconsciente. Eso se llama represión, represión. Yo me reprimí ese dolor, reprimí ese trauma y lo mandé hacia adentro. Eso es una respuesta normal, de alguna manera, en los traumas. El segundo es proyección. Es un mecanismo por el cual se está atribuyendo a otras personas u objetos los sentimientos, impulsos, pensamientos propios que resultan inaceptables para el sujeto. Es decir, yo paso por el trauma y lo que hago es proyectarlo en mi papá, en mi hermano. Son ellos los que tienen la culpa, son ellos lo que hicieron. Efectivamente, son ellos, pero yo tengo que asumir. Y yo no lo estoy asumiendo, lo estoy proyectando en la otra persona, no estoy asumiendo la responsabilidad. Entonces lo que hago cuando me entero, no, 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 toda la culpa la tiene mi papá, toda la culpa la tiene mi hermano, toda la culpa la tiene mi maestro. Y efectivamente la responsabilidad fue de ellos, pero la responsabilidad de asumir el trauma es mía. Y yo no voy a poder nunca sanar hasta que yo no lo asuma. Otra de las situaciones es la formación reactiva. Me gusta mucho esto, sobre todo porque hay una cuestión interesante, que significa la formación reactiva, ¿no? Dice, consiste en la expresión opuesta a la del deseo que tiene, pero evita por motivos de censura. Generalmente en psicología hay dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el aspecto sexual y el segundo con el deseo de conexión con otras personas. El primero, que es el deseo sexual, es cuando una persona que está inmiscuida, y ustedes saben que yo soy, de alguna manera me dedico al tema de la adicción sexual, cuando la persona, y estamos hablando fuera de exclusivamente la faz cristiana, estamos hablando en general, ¿sí? ¿Cómo reacciona la persona cuando está o ejecuta o está en actividades que son socialmente incorrectas? Entonces la persona lo que hace es frenar eso, lo mete para adentro y se muestra, ¿sí? Totalmente en lo contrario. Por ejemplo, si está teniendo una actitud que es sucio o negativo o de alguna manera denigrante, como puede ser alguna situación sexual que es abusiva, entonces lo que se muestra a esa persona es como pulcro, como absolutamente limpio,
como una castidad excesiva, entonces es una proyección reactiva, reacciona de alguna manera a la conducta incorrecta. En cuanto a las conexiones sociales, tiene que ver, por ejemplo, con el deseo de conectarse con personas, pero como el trauma ha generado dolor, ha sido intenso en nuestro interior, entonces la persona lo que hace de alguna manera es reaccionar. Él quiere conectarse socialmente con muchas personas, pero como ha sufrido el trauma, ha sufrido dolor, lo que hace es una formación reactiva de aislarse. Se muestra como superado, se muestra como una persona absolutamente independiente, no necesaria de conexión con nadie. Y bueno, eso está mostrando que hay un trauma. ¿Por qué les explico todo esto? ¿Y por qué el pastor Bernardo Estamatea nos muestra todo esto? Porque estos son luces amarillas que nos van a mostrar que detrás de eso hay algo. Hay algo que tiene que ser sano, que eso no es normal, que eso no es lo usual y corriente de un ser humano. ¿Me entienden, no? Es decir, hay algo que hay que buscar y sobre todo cuando ustedes estén ministrando este tipo de lucecitas, le va a implicar a ustedes que ustedes por lo menos sientan con el Espíritu Santo que algo no está bien, que algo no está bien. Por lo menos tómense el tiempo de decir, Espíritu Santo, y órenlo, muéstranos qué es lo que está pasando con esta persona, qué es lo que está pasando conmigo. Tal vez te estás identificando con alguna de estas conductas. Bueno, pregúntale a Dios y decirle, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, estas tres son las que mayoritariamente, ustedes saben que el pastor Bernardo Estamateas es psicólogo, y entonces mayoritariamente la gente lo toma como reacción ante un trauma. Pero veamos las otras posibilidades. Allí dice otros mecanismos de defensa principales. Desplazamiento. Dice que es un mecanismo mediante el cual el individuo redirige sus emociones e impulsos desde el objeto original hacia la situación más aceptable. Es un mecanismo más utilizado para personas que sufren de fobias. Ustedes saben que fobia es el miedo intencional profundo hacia algo o alguna situación. Entonces lo que hago es desplazar ese miedo hacia otra cosa. No estoy sanando el trauma. Por ejemplo, tengo fobia a las alturas, porque un día mi padre, estoy haciendo un ejemplo, mi padre me llevó a un acantilado y me dijo, si no sos hombre, entonces, si sos hombre, perdón, entonces tenés que mirar. Y yo con 5 años, ante esa situación, lo que produjo en mi corazón es un trauma. Un trauma, entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo fobia a las alturas. Entonces, cuando tengo fobia a las alturas, ¿qué hago? Lo empiezo a llevar hacia otro lado. Cuando me acerco a un acantilado, entonces empiezo a decirle a mis seres queridos que están a mi alrededor, no, sabes que estoy cansado no quiero subir al acantilado. La verdad que me voy a quedar acá, les preparo un mate y ustedes suban tranquilos, pero yo estoy cansado. Estoy desplazando la responsabilidad hacia otra cosa. Estoy poniendo excusas, ¿sí? No sé si me explico, ¿no? Otro normal es la negación, que es muy parecido a la que vimos en la número uno, que era represión, ¿sí? Pero tiene que ver con que la negación es absolutamente consciente. La represión, le dijimos, no se acuerda, pero la negación sí. Es decir, en la negación yo me acuerdo. En la negación yo digo, no, vos me decís que yo soy iracundo. No, vos estás teniendo una percepción diferente de lo que yo soy. En realidad yo tengo carácter fuerte, pero no, yo no tengo ira. No tengo ira, ¿me entendés? No tengo ira. ¿No? Ahí estamos, ¿no? Está mostrando que en realidad está negando lo que es obvio, ¿sí? Es una reacción normal y ustedes van a ver que hay personas que pasan por procesos de sanidad y vamos a ir directamente a la adicción. Los adictos niegan ser adictos, ¿sí? Es decir, el adicto niega ser adicto, que es, está entrando en la negación. No, yo manejo, ¿eh? Yo esto lo puedo manejar. El adicto siempre va a decir eso. Entonces, ojo con estas cuestiones. Hay traumas atrás de esto. La racionalización se elabora una justificación que en apariencia es lógica para evitar reconocer el impulso reprimido. Esto lo hacen las personas en general cuando no saben para dónde salir, buscan excusas razonables. Tiene mucho que ver con el desplazamiento, pero el desplazamiento es algo natural, es decir, me quedo acá, preparo un matecito, ¿sí? Y ustedes suban al acantilado. Mientras que la racionalización es, no, lo que sucede es que
esta situación que me está sucediendo era por qué, taca, 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 me da todas las razones, ¿sí? Por las cuales es, y me pone excusas que van racionalizando el trauma, pero en realidad el trauma está. El trauma dentro mío está, claro. Lo que pasa es que me pasó esto, lo otro, y después también me dijeron esto y todo. No reconoce el trauma, sí lo justifica. Eso es racionalización. Regresión es el proceso mediante el cual se activan conductas o actitudes infantiles. Muchas personas vuelven a ser como niños ante situaciones de extrema tensión traumática. Entonces la persona actúa con deliberadas decisiones como lo haría un niño y no como debería ser un adulto. Entonces, ojo con eso, también es una posibilidad. Las personas se bloquean y actúan, voy a decir, pero tenés una actitud de un niño. ¿Cómo vas a reaccionar así? Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Estás reaccionando, tenés. Además, siempre he escuchado, pero tenés 40 años, ¿cómo vas a estar reaccionando así? Es porque hay una reacción, ¿sí? Y esto es muy interesante aprender de estas cosas, porque lo que nos está dando es un termómetro de que hay una herida atrás. Entonces, no le juzgues, no digas, che, ya tendrías que, con 40 años, no, 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 no. Fíjate que atrás de eso hay algo que está generando una situación traumática y que requiere de sanidad. Aislamiento. Mediante este mecanismo la persona se aísla de un hecho traumático y entonces lo escucharemos relatándolo sin contenido emocional. Esto es prácticamente es un primo de la negación, un primo hermano de la negación. Es decir, no lo está negando, pero de alguna manera lo relata a ese trauma como algo que no tiene afectación emocional en su vida. ¿Qué quiero decir? Sí, me ocurrió la situación del abuso sexual en mi vida, claro, pero vos sabés que en realidad no me afectó, ¿no? O sea, porque en el momento hubo un trauma, me afectó, lo pude superar, gracias a Dios, es decir, y se muestra casi, te diría, superado en la situación. Eso significa que me aíslo de la situación en particular para mostrar que lo he superado. Ojo con esas cuestiones, ojo con esas cuestiones. Si o usted detecta situaciones en su vida o en la vida de otras personas que tienen un trauma y estas personas como que se muestran superados, ojo con eso, ¿no? Por lo menos póngale el signo de interrogante, que se alumbre una lucecita amarilla del semáforo como para decir, señor, ¿realmente está sano o está poniendo el contenido emocional duro y doloroso de lado para mostrarse superado? Porque puede ser una situación. Anulación. Se trata de conductas que intentan suprimir el efecto que originaron las conductas previas. Anulación es parecido a la negación y al aislamiento, pero tiene que ver con que anulan el efecto. No, la verdad que no es tan importante lo que me sucedió, ¿eh? No, no te preocupes, no te preocupes por mí, ¿eh? O sea, eh, esto era, sí, sin lugar a duda, para otras personas seguramente fue importante, pero para mí no, ¿eh? O sea, la verdad que no me afectó de esta manera. Están anulando el efecto del trauma. Fíjense que es muy similar, pero te va a dar muchas pautas todas estas cuestiones como para detectar cuando hay una persona que tiene un trauma, que tiene una herida sin sanar, y de alguna manera vos puedas empezar a indagar. ¿Cómo indagamos? Porque es la primera pregunta. Bueno, pastor, está bien, detecto esto, ¿cómo hago? Bueno, con las preguntas que al final de cada puerta hacemos, ¿se acuerdan? Al final de esta puerta también vamos a hacer estas preguntas y vamos a estar respondiéndolas, ¿sí? Así que tranquilo que llegamos al final de la clase y lo vamos a ver. Y por último, la sublimación. Esto no tiene que ver con imprimir tazas y remeras, ¿no? Esto es otra cosa, porque sublimación también se utiliza este término para la impresión de, por ejemplo, vasos, tazas, ropa, ¿no? No, esto no tiene que ver. La sublimación en el aspecto psicológico dice que se lo considera como el único mecanismo exitoso de reacción de una persona y consiste en la adaptación lógica y activa de las normas del ambiente. ¿Con qué se come, pastor? Eso. Bueno, te cuento cómo es. Una persona que tiene, por ejemplo, mucha agresividad, ¿no? Tiene un carácter agresivo. Entonces, el profesional que le está haciendo la terapia le indica que pueda hacer, por ejemplo, kickboxing, karate, boxeo. Entonces, puede de alguna manera canalizar, ¿sí?
canalizar ese efecto del trauma a través de estas actividades. Obviamente, ojo con esto, no está sanando, está canalizando. Por eso estamos haciendo este curso. ¿Sí? Está canalizando, pero no sanando. Es decir, va a descargar por un tiempo, pero después va a volver. ¿Por qué? Porque el trauma está. No sé si me explico, ¿no? Por- Personas, por ejemplo, que tienen trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Personas, esos son personas que tienen mucho detalle y perfeccionismo en su vida. Entonces, por ejemplo, los terapistas le invitan a que puedan hacer, por ejemplo, puzzles, o sea, rompecabezas de muchísimas piezas, ¿no? Entonces ellos canalizan su trastorno a través de esas actividades. O, bueno, hoy se utiliza mucho la tecnología a través de los programas, los diferentes programas gratuitos que tenemos en la net como para tratar este tipo de trastornos. Ahora, la pregunta es, ¿sana las heridas? Y no, no las sana. Por eso es que estamos haciendo estos cursos, porque estamos viendo que hay problemas. ¿Y sabe qué? Cuando ellos le digan, sí, el psicólogo me dijo que haga esto. No, no, no. Esto no, no, no. Hay algo más atrás. Es decir, vos estás canalizando nada más. Recuerden que tantos conceptos como sublimación, regresión, negación, desplazamiento, lo fueron diseñados por el padre de la psicología, Sigmund Freud, ¿no? Entonces, Sigmund Freud solamente tomaba cuerpo y mente, o sea, la mente del ser humano en conexión con lo biológico. Ahora nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, sabemos que tenemos la mente, el cuerpo y a Dios. Y es ahí donde incluimos la diferencia entre los diferentes conceptos que estamos viendo ahora, que son conceptos psicológicos, y los conceptos que son realmente en donde lo incluimos a Dios. En el último que hemos hablado es el concepto de la reacción al trauma o a la herida, es la sublimación, recordando un poquito de que canalizamos, ¿sí? A través de actividades aquellos impulsos psicológicos que todavía no están sanos, simplemente estamos trasladando a otra actividad, ¿sí? En nuestros impulsos que son generados por una herida que todavía no está sana. Y por eso decíamos que Sigmund Freud lo que hacía era tomar cuerpo y mente y nosotros incluimos al creador, ¿sí? Al proveedor, al sanador, Jehová Jireh, Jehová Rafa, a él le incluimos y ahí es donde buscamos la herida, el trauma y es donde se lo entregamos al Señor para sanar. Bien, otro de los mecanismos ya son muy, en este caso ya muy secundarios, es la actuación o paso al acto, acting out se llama en inglés. La persona se vuelve su propio objetivo sustituto. Por ejemplo, la agresión hacia uno de sus padres puede ser redirigida hacia sí mismo. Esto tiene que ver con la culpa. Entonces yo tengo culpa de lo que hice y lo que empiezo a hacer es redirigir lo que estaba haciendo hacia afuera, por ejemplo, la ira, el enojo, lo empiezo a hacer contra mí mismo, ¿no? Y me empiezo a autoflagelar. Y otro de las reacciones tiene que ver con la identificación proyectiva. El sujeto vivencia como propias conductas y características de otros. ¿Se acuerdan que decíamos la proyección? Es decir, yo trasladaba en otros la responsabilidad. Acá hago al revés. Tomo las actitudes de Sergio y las tomo como propias. Es decir, reacciono tratando de ser fuerte porque veo que yo soy muy débil. Se lo veo a Sergio de Leo y digo, este es un hombre fuerte. Tomo las actitudes de Sergio de Leo y las impregno en mi vida. Entonces me identifico proyectivamente en la vida de Sergio, pero no soy yo. Es decir, estoy tomando algo para canalizar nada más el dolor y guardarlo en un cajoncito, ¿no? Pero no, es importante que las personas empecemos, si somos nosotros, lo empecemos a asumir y si es personas que están siendo tratadas por nosotros, que nosotros le llevemos al camino de el reconocimiento de lo que están sucediendo. Vuelvo a repetir que es tan importante este concepto que el reconocimiento de la situación me va a llevar a la sanidad. El no reconocimiento de la situación me va a llevar cada vez a mayor enfermedad. Estoy utilizando mucho este término que te voy a decir ahora en estos días, pero el tamaño, escucha bien, esto es muy importante,
El tamaño de nuestra sanidad dependerá del tamaño de nuestros secretos. Vuelvo a repetir, el tamaño de nuestra sanidad dependerá del tamaño de nuestros secretos. Cuanto más logremos sacar adelante, cuanto más llevemos los secretos a la luz, más sanos seremos. De hecho, Santiago 5:16 lo dice, ¿no? Si confesaos unos a otros vuestras ofensas y oran los unos por los otros, Dios nos sana. La oración del justo tiene mucho poder. Por lo tanto, si yo no logro confesar, es decir, reconocer, confesando que tengo este problema, nunca voy a poder esperar que alguien ore por mí y, por lo tanto, tampoco voy a ser sano. Bien, ¿cuáles son las marcas profundas que hablábamos al principio? Por ejemplo, en el abuso. Hay abuso físico, esto significa, por ejemplo, el tema de golpes, ¿no? Hay violencia verbal. La palabra dice que, justamente la Biblia dice que hay palabras que duelen más que golpes de espada. Justamente cuando lanzamos las palabras, esto, bueno, Proverbios también lo habla, dice que en nuestra boca hay poder de dar vida y de dar muerte. Entonces golpeamos con las palabras a las personas, las lastimamos y las personas quedan realmente impactadas por esa violencia verbal, ¿no? Maltrato emocional o la manipulación, ¿no? Es decir, manipulan nuestras emociones, aprovechan, te lo voy a traducir, sacan provecho de nuestra debilidad emocional. Cuando una persona está débil emocionalmente, aquellas personas que son manipuladoras pueden utilizar esa debilidad emocional, por ejemplo, en un niño, para ese maltrato, ¿sí? Eso llevado al abuso sexual y por eso es tan importante el tema de la pedofilia, que está tan en boga en este momento, siempre lo estuvo, pero ahora en Argentina, ante estos casos tan aberrantes, yo quiero contarle que en Uruguay un menor de 12 años puede tener relaciones consentidas con mayores. Ahora la pregunta ¿es legal eso, no? La pregunta es, ¿a un niño de 12 años lo podés convencer fácilmente con algún tipo de objetos, dinero, atenciones para llegar al abuso sexual? Sí, eso se llama manipulación. Y eso está dentro del maltrato emocional. Entonces, un niño que ha sido manipulado, un niño que ha sido maltratado en ese aspecto, cuando llegue a la adultez va a tener serios problemas. Por eso es tan importante empezar a detectar estas cuestiones. Abuso espiritual. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Pastores que abusan de sus feligreses. Claro que sí. Pastores que utilizan su lugar de poder y de preeminencia para establecer abusos sobre los feligreses. Es decir, los pastores saben para qué estamos, no estamos para abusar, los pastores estamos para servir. Es decir, nosotros servimos a las personas. El servicio es ayudar al necesitado, es enseñar, es cuidar, ¿sí? Pero infelizmente hay muchos, y Ezequiel, el libro de Ezequiel, léalo, habla de este tipo de pastores que abusan espiritualmente y que algún día rendirán cuentas sin lugar a dudas ante el Señor. Por eso oro para que el Señor siempre me dé sabiduría en poder cuidar de las personas y que las personas nunca sean abusadas por mis conceptos o mis acciones. Así que, ¿abuso espiritual hay? Sí lo hay, sí lo hay. Rechazo, rechazo abierto o manifiesto o rechazo cerrado o encubierto. Es decir, el rechazo se puede dar cuando una persona te rechaza abiertamente, es decir, no quiero estar con vos, no es, tu padre te dice, ¿sabes qué? La verdad que no te quiero, no te amo, listo, eso es un rechazo abierto y manifiesto. Ahora, puede haber un rechazo cerrado o encubierto. Por ejemplo, muchas veces he tratado situaciones como esta. Personas que han nacido de un embarazo adolescente. ¿Qué significa esto? Una niña queda embarazada y obviamente decide tener al bebé, pero esa niña en su corazón sabe que todo el proceso de su vida y los proyectos que tenía de alguna manera fueron truncados. Entonces, ¿qué hace? Echa culpa sobre quién? Sobre ese bebé.
Entonces ese bebé tiene un rechazo cerrado o encubierto, que la mamá no se lo dice, pero nosotros somos seres espirituales. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Lo percibe? Claro que lo percibe. Percibe ese rechazo. La madre no le va a decir que le echa culpa sobre ese bebé o sobre ese niño o después sobre ese adolescente. Pero el adolescente, el niño lo percibe porque en el espíritu lo está recibiendo. Eso es un rechazo cerrado o encubierto. Número 3, inferioridad. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento de él, en su corazón tal es él. Es decir, lo que nosotros tenemos acá en nuestra mente, eso somos nosotros, lo que nosotros pensemos, nosotros somos. Me gusta mucho la versión NBI de Romanos 12:2 y dice, eh, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar, ¿no? Me gusta mucho esa interpretación. Claro que sí, si yo cambio mi manera de pensar, voy a cambiar mi manera de actuar. Mientras que yo no cambie mi pensamiento, yo voy a seguir siendo y voy a seguir trabajando en la misma situación y voy a estar caminando por el mismo barro hasta que yo cambie de manera de pensar. Cuando yo cambie de manera de pensar, de que yo puedo salir de ese barro, de que yo me voy a proponer salir de ese barro y que hay soluciones para salir de ese barro, pues entonces voy a salir. Dice, para ocultarlo muchas veces hacen justamente lo opuesto, tratan de ganar atención en grupos sociales. El que se siente inferior, el que tiene baja autoestima, lo que va a tratar siempre es de aparecer. Ustedes van a ver que esa persona es una persona que siempre está ahí, es un paparazzi que está ahí entre medio de todos, está figurando, está ahí, tiqui, 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 ¿no? Algo hay. No es normal que esa persona... Hay personas que son muy extrovertidas, por favor, no me malentiendan, pero esto ya es un exceso de la persona extrovertida, es decir, una persona que siempre en todo lado tiene que figurar, en todo lado tiene que levantar la voz, en todo lado tiene que tener la atención de todos, no se puede callar, ella tiene que poner siempre el bocadito que faltaba. Entonces, esa persona tiene algo. Generalmente es inferioridad, baja autoestima. Número 4, la falsa culpa, la autoconmiseración. La culpa falsa nos invade cuando no cumplimos con mandatos que otros nos imponen y sentimos que estamos violando una ley. Esto es muy importante, es decir, hay muchas veces que nosotros vamos a desarrollar dentro de nosotros una situación que creemos que estamos violando una ley impuesta. ¿Por qué? Por conceptos que no eran correctos. Por eso es falsa culpa. Es decir, yo me estoy culpando falsamente. ¿Qué trae como problemas esto? Por ejemplo, voy a contar, estamos en un... yo siempre lo subo a estos videos como no aptos para niños, así que no hay problema que lo diga. Hemos tratado un matrimonio hace muchos años de hijos de pastores. Y cuando lo hemos tratado a ella, a la mujer de ese matrimonio que tenían 3 hijos ya, ella me dijo o nos contó a mi esposa y a mí que nunca había podido tener un orgasmo. Tenían 3 hijos ya y nunca pudo tener un orgasmo. No sabía lo que era gozarse en una relación. ¿Saben por qué? Porque sus padres siempre le habían dicho, los padres que eran pastores, le habían hecho notar de que la sexualidad era sucia y que la sexualidad no era correcta. Entonces, claro, al enseñar incorrectamente un concepto como ellos, no podía luego disfrutar ese maravilloso regalo que Dios nos ha dado de la sexualidad en el matrimonio. Cuando nosotros le explicamos que en realidad lo que está mal es tener sexualidad fuera del matrimonio o antes de casarse, la vida de ella cambió 180 grados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenés falsa culpa, porque estás creyendo que infringís una ley, ¿sí? Entonces pueden suceder estas cuestiones, como dice allí, los problemas. Te podés autocastigar. Muchos jóvenes se cortan, ¿sí? Se cortan, se golpean. ¿Saben por qué? Porque ellos necesitan sentir un dolor mayor al dolor que ellos están sintiendo por infringir esa ley. Muchas veces lo hacen por cuestiones que tienen asidero, es decir, que están cometiendo un error, pero otras veces no. Y lo que te lleva a eso es a un autocastigo, el masoquismo, el gozarse con el dolor. Fracasos en medio de triunfos, es decir, la falsa culpa te va a traer a fracasar cuando estás en victoria. Es decir, estás disfrutando de una relación maravillosa y vas a sentir culpa.
que no es correcta y no la vas a poder disfrutar en su totalidad como pasaba en este caso que te di el ejemplo. La persona no podía disfrutar de la sexualidad cuando tenía un matrimonio maravilloso y tres hijos preciosos. Entonces, claro, hay fracasos dentro de los triunfos. Eso te lleva a una falta de capacidad de disfrutar la vida. La vida es una vida maravillosa que Dios nos ha regalado. Y saben que muchos cristianos caminamos camino al cielo viviendo en un infierno. Vuelvo a repetir, hay muchos cristianos que caminamos al cielo viviendo en un infierno. Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para tener una vida en donde disfrutemos y caminemos en una vida gozosa. Críticas hacia aquellos que sí disfrutan de la vida, claro, porque como yo no puedo disfrutar, entonces Sergio evidentemente algo tiene. Sergio Fasano algo tiene. No, pero mira, él no puede estar sonriente. ¿Cómo va a estar sonriente si yo, me entienden? Siempre critico a aquellos que sí pueden sobrellevar. Esto significa que hay algo atrás. Tenemos que entender, no es algo que ustedes puedan culpar a esa persona. Sí entender. Acuérdense que la Biblia dice que nadie nos ha constituido por jueces. Este curso, acuérdense que se trata de establecer el señorío de Cristo en nuestra vida y de aquellas vidas que estamos ministrando. Entonces, si establecemos el señorío de Cristo, nosotros no vamos a juzgar, nosotros vamos a pedirle revelación a Dios para poder ayudar a esas personas. Bien, para cerrar, ¿cómo ministramos las cuatro puertas en la puerta de las heridas? Haciendo este tipo de preguntas. Tenemos que hacer este tipo de preguntas que nos permitan a nosotros generar disparadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿recuerdas algún hecho traumático de tu infancia? Entonces, cuando le preguntamos a la persona, recuerde que usted tiene que tomar en cuenta cada detalle. Le vamos a enseñar la clase del día lunes que viene cómo hacer este tipo de preguntas y qué es lo que usted tiene que anotar y cómo lo tiene que llevar adelante. Pero, por ejemplo, en mi caso, si me preguntasen, Sergio, ¿recordás algún hecho traumático de tu infancia? Al principio yo no lo recordaba. Entonces usted va a tener que entrar por otro hilo conductor. Pero en mi caso, ahora, hagamos de cuenta que me preguntan ahora. Y yo sí me acuerdo porque después de muchos años fui llevando del inconsciente al consciente este recuerdo. Entonces cuento, sí, la verdad que fui abusado. ¿Y por quién fuiste abusado? Y por un primo. Ah, y entonces vas sacando cuestiones que están insertas allí y puede ser que la persona empiece a llorar, puede ser que la persona se retraiga, momentos que el Espíritu Santo te va a mostrar de abrazarlo. Ojo, ya vamos a explicar el día lunes venidero cómo ministrar a mujeres y cómo ministrar a hombres para que usted tenga la seguridad de cómo hacerlo, ¿sí? Después le puede preguntar, por ejemplo, ¿sufriste abandono, algún rechazo, sentiste que no te tenían afecto contigo, ¿no? Entonces ustedes van a ir preguntando estas cosas para que la persona empiece a hablar, empiece a confesar, pueda abrir su corazón. ¿Te castigaban con violencia en tu casa? ¿Recibiste violencia en tu casa? Entonces, con este tipo de preguntas, puedes ir desglosando algunas otras preguntas que te van a ir mostrando el Espíritu Santo. ¿Sabés, por ejemplo, si tus padres deseaban un niño del sexo opuesto? Esto es muy importante y me decir, pastor, ¿para qué esta pregunta? Esta pregunta es fantástica. ¿Por qué? Porque si un padre anhelaba un niño de sexo masculino y nace una niña de sexo femenino, lo que puede suceder es un rechazo inicial. Un rechazo inicial no significa que lo rechaza, pero en ese momento ya hubo un espíritu de rechazo que ingresó a esa niña. Por más que después el padre la cuide, la proteja, la, em, la provea, en realidad ya esa niña va a haber sentido algo no está bien, algo sucede con mi papá, porque su papá lo rechazó cuando nació, pensando que o esperando tener un niño de sexo masculino y tuvo una niña. Entonces, ojo con estas cuestiones, son muy importantes. ¿Sabes si quisieron abortarte? Si pasaste por alguna experiencia abortiva, muy importante, porque ahí entra un espíritu de muerte. Te violaron o abusaron de ti, ¿no? Lo que estábamos hablando.
¿Hubo alguna situación? ¿Violaste a alguien? ¿Estuviste involucrado en algún tipo de estas actividades? Disculpen, estoy un poquito con estos cambios de clima, un poco mm, afectado por la gripe. ¿Le guardas rencor a esa persona que te hizo eso? Si abusaron o violaron o violentaron tu intimidad. Ahí pasamos a otro plano, te sientes sobreprotegido, te sentiste sobreprotegido. ¿Por qué esto? ¿Por qué preguntaríamos a una persona si esa persona se siente o se sintió sobreprotegida? Porque lo criaste en una burbuja y cuando salga al mundo y se golpee, lo que va a ser, o en su intimidad psíquica, lo que va a decir es, no me enseñaste a enfrentarme al mundo. Ojo con estas cuestiones, es muy interesante, ¿no? Las respuestas psicológicas a este tipo de preguntas. Si una persona, y esto es un poco para los padres, lo sobreprotegen al hijo, por eso hay que pedirle sabiduría a Dios para establecer un equilibrio. Si lo sobreproteges a tu hijo, el problema es que cuando salga al mundo, él va a tener al mundo enfrente y se va a golpear. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que va a decir, papá, ¿por qué no me avisaste que esto existía? No lo va a decir conscientemente. Generalmente no lo hace conscientemente, pero es inconsciente. Es decir, ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me anticipaste esta situación? ¿Y qué va a pasar? Va a decir, no me cuidaste como deberías haberme cuidado. O evidentemente me rechazabas, papá, porque si no me hubieses explicado esto. Ahora estoy sufriendo. Sí, pueden haber respuestas psicológicas que son muy importantes cuando te sentís sobreprotegido o te sentiste sobreprotegido y en la adultez tenés que afrontar los problemas que te impone la vida. Te insultaban, te descalificaban, te menospreciaban. ¿Qué palabras liberaron sobre vos tus padres, tus abuelos? ¿Qué palabras liberaron sobre ti las maestras? Te dijeron que era, por ahí te van a decir, no, me decían mucho que era un gordo inútil. Discúlpenme la expresión. Muchos dicen esa expresión, gordo inútil. ¿Saben qué va a pasar con ese niño cuando sea grande? Porque generalmente el niño puede pasar por una situación de sobrepeso en la niñez, pero en la adultez automáticamente se acomodan sus hormonas y tiene una adultez normal. Pero cuando le digas gordo, inútil y sos palabra de autoridad, lo que va a suceder es que no va a normalizar su peso. Y encima de todo, va a ser una persona insegura, una persona que no va a poder caminar en la vida con decisiones correctas, una persona que cada fracaso lo va a transformar en 1000 fracasos, ¿sí? Entonces, ojo con estas cuestiones porque las palabras traen vida o traen muerte. No descalifiques a tus hijos. Esto es muy importante y hago un paréntesis y freno aquí, por favor, querida, querido grupo, queridos amigos, queridos hermanos. Cuando tengas que llamarle la atención a tus hijos, nunca afectes su identidad, afecta el hecho puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que nuestro hijo nos miente, vino y nos mintió y nosotros le descubrimos que nos mintió. Entonces, la tendencia como padres es normalmente decirle, sos un mentiroso. No, 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 no. Ahí estás afectando su identidad. Él no es un mentiroso, Dios no lo creó como un mentiroso, él dijo una mentira. Entonces, mira, hijo, me acabas de mentir, eso está mal y yo tengo que tomar decisiones respecto de esa mentira. Pero si le decís sos un mentiroso, estás afectando su identidad. ¿Sabes qué va a ser él después? Un mentiroso. Ahora, cuando vos afectás específicamente la acción, no estás afectando la identidad de la persona. La persona no es un mentiroso. Él te mintió en un acto, entonces afectas el acto y no la persona. Entonces, ojo con estas cuestiones con nuestros hijos. Esto es muy importante a tener en cuenta y es algo que nosotros los padres no solemos tener en cuenta, el no afectar la identidad, porque claro, en el momento del enojo, en el momento de la situación, del conflicto, lo que nos sale es afectar, sos un mentiroso o sos un malcriado, ¿no? O sea, qué malcriado que sos. Y lo que no te das cuenta es que el que le malcrió sos vos, digamos, o sea, soy yo, Sergio.
Entonces, cuando digo soy un malcriado, estoy afectando la identidad de él, pero además me estoy afectando a mí, porque la palabra tiene poder. Entonces, no, cometiste un error y tengo que tomar decisiones en función de ese error. Bueno, tendremos que tomarte un escarmiento, vamos a ver qué haces. Este fin de semana no vas a salir por lo que pasó. Tenés que aprender que eso está mal. Estoy afectando el acto y no a la persona, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta cuando obviamente en nuestra niñez nuestros padres no sabían todos estos conceptos, nuestros abuelos tampoco, nuestras personas de autoridad tampoco. Esto se hablaba muy, muy poco en la iglesia. Hoy que estamos aprendiendo lo podemos llevar a cabo. Entonces, ojo con estas cuestiones, ojo con las cuestiones de las personas que estamos ministrando y como siempre digo, para culminar este curso de las cuatro puertas, el lunes ya va a ser clase práctica. Ojo con estas cuestiones porque este curso y toda administración sobre nuestras vidas o la vida de terceros se trata de establecer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Punto. Habrá demonios, habrá situaciones, sí, sí, pero cuando establecemos el señorío de Cristo en nuestra vida, todo empieza a solucionar. ¿Por qué? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. A través de Jesucristo está toda la solución. A través de Jesucristo están las sanidades. Es Jesucristo el que pagó el precio en la cruz del Calvario por la sanidad suya y la mía. Es Jesucristo que derramó los 5 litros de sangre por usted y por mí para que hoy seamos sanos. Es Jesucristo el que fue profetizado en Isaías 53:5 diciendo que por tu llaga fuimos nosotros curados. Es Jesucristo el cual pagó el precio para hacer ese acto tan maravilloso y voluntario de subir a la cruz del Calvario y morir en la cruz por vos y por mí. Amén. Bien, con esto cerramos la clase de hoy. A ver, en el chat, hoy miré el chat, no había dudas y no había agradecimiento. Y acá me colocan lo siguiente. Dice, los padres abusan espiritual de sus hijos diciéndoles, Dios te va a castigar si no haces como yo te digo. Muy bien. Damiana, es así. Eso es un abuso espiritual. Gracias por esa acotación. Si vos sos papá o si tu papá te dijo a ti como hijo, Dios te va a castigar si vos haces eso, eso es mentira. Es decir, yo quiero decirte lo siguiente. El Evangelio, la palabra de Dios, ¿sí? Este maravilloso libro que tenemos aquí en la tierra es un libro de precaución, no de juicio. Es decir, el libro nos está enseñando a decir, ojo, si haces esto, te puede pasar aquello, pero no te está juzgando. ¿Sabes cuándo va a ser un libro que te va a juzgar? Cuando mueras y pases al otro lado. Allí sí esto te va a juzgar, porque la palabra es clara y es contundente. Entonces, nunca, nunca, absolutamente nunca digas a tu hijo, Dios te va a castigar si no haces lo que yo te digo o si haces esto que estás haciendo. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8 dice, quien no conoce el amor no conoce a Dios porque Dios es amor. Esto tampoco me permite a mí hacer lo que yo quiera. No estoy predicando el evangelio de salvo siempre salvo. No vamos a pisotear la sangre de Jesucristo, claro que no, pero esta expresión que me has puesto allí, Damiana, de que muchas personas le han dicho a sus hijos, Dios te va a castigar si no haces esto, está mal, es un abuso espiritual. Eh, Dice Delia, ¿por qué se bloquea todo lo malo que pasaste de niño? Porque es un mecanismo de autodefensa, Delia. Es decir, el ser humano hemos sido concebidos con ciertos mecanismos de defensa. Por ejemplo, nosotros cuando aparece una serpiente, ¿no? Venenosa. Entonces, ¿qué haces? Automáticamente te retraes, la adrenalina te pone en alerta, el cortisol sale de las glándulas suprarrenales y te pone todo tu cuerpo tenso, ¿no? Bueno, ese es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa ante traumas, uno de los mecanismos de defensa ante traumas, es el olvidar. Es tanto el dolor, Delia, que la persona siente
que lo que hace no es un mecanismo consciente como algunos que hemos visto, esto es inconsciente. Automáticamente dice, no lo pienso y lo mando al inconsciente para no sentir el dolor que tanto me duele. Pastor, ¿qué tipo de herida emocional puede ser la causa para que una mamá llegue a ser una madre narcisista? ¿Y cómo lograr que esa herida sane y que de partida la mamá no reconoce ser narcisista con su hijo y el daño que le produce a su hijo? Bernardita, esto es muy importante, ¿no? Una persona que es narcisista, no solamente una madre, ¿no? Es decir, el centro del mundo es la persona y tiene que ver con que su autoestima está destruida. Es decir, una persona que es narcisista es porque trata de demostrar lo que no es. Entonces, si es con su hijo, es muy posible que, vuelvo a repetir, habría que analizarlo, habría que escucharlo, pero es muy posible que esa persona haya sido muy, muy, muy deteriorada en su intimidad y en su identidad cuando era pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Demuestra cuando es mayor de que ella todo lo sabe, de que ella todo lo puede, de que ella todo lo logra y deteriora la identidad del hijo. Puede ser una opción. De todas maneras, todo esto que estamos hablando se rige bajo las reglas del psicoanálisis. Y las reglas del psicoanálisis se rigen por un montón de conceptos que se engloban. El psicoanálisis no es solamente una fórmula exacta, sino que toma todo lo que es el ser individual y todo lo que son los estímulos externos de la persona. Entonces puede ser esto, pero sin lugar a dudas, Bernardita, hay que escuchar. Por eso la palabra dice ser lentos para hablar y rápidos para oír, ¿no? Tiene que ver con esto. Yo tengo que escuchar a las personas. Cuanto más escucho, más voy a saber de las personas. Por eso también Dios nos dio dos orejas y solamente una boca, ¿no? Gloria a Dios. Imagínense si nos daba dos bocas y una sola oreja. Así que bueno, menos mal. Pastor, ¿puede identificar las preguntas 2, 3, 5 y 9? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Tamara Sequeira, si éramos gemelos o mellizos, en el vientre de mamá falleció uno, pero nací yo, afectaría algo en mí. Tamara, dos cositas. Primero, me está rechazando tu email. Dice que ya tu casilla de correo está absolutamente llena. Por lo tanto, no te va a llegar cuando terminemos el certificado. Te pediría, por favor, que limpies tu usuario de Gmail para que podamos enviarte las cosas y no me rechace los emails. Si eran mellizos, estaban en el vientre de mamá, falleció uno y tú naciste. No, no te puede afectar que haya fallecido él. Lo que sí es que tal vez, Tamara, puedas haber tenido un cierto sentido de culpa. Es una falsa culpa. ¿Te acuerdas el punto que dijimos falsa culpa? ¿Por qué? Porque tal vez te hayas sentido culpable de que naciste tú y que tu hermano falleció. Entonces, no, si es así, por favor, es una falsa culpa, no te corresponde la responsabilidad a ti. Dios es el que da la vida y el que la quita. Entonces, hay un propósito en ti, Tamara, por el cual naciste y hay un propósito especial que Dios tiene para tu vida y por eso estás en este curso. Por eso estás en este curso, por eso Dios te trajo al mundo y vas a ser de bendición con seguridad para quienes te rodean. Cristal, Cristal dice, buenas noches, pastor. No tengo dudas, pero quisiera saber si pudieran mandarme el libro que comentó hoy, ¿no? Bien, les mando entonces, ¿están de acuerdo que le mande el libro de los 5 lenguajes del amor? ¿Sí? Si les parece bien, les mando a todos hoy de noche y mañana sí ya estaré enviándole el resumen del video ya editado. Julia y Esteban dicen, pastor, si un rechazo y pedido de aborto de un papá afecta en mí y en mi niño, ah, pregunto, si el pedido de aborto fue sobre tu vida, sí, tenés que cortar, anular y declarar ilegal sobre tu vida el espíritu de muerte que pudo haber entrado, porque puede pasar a tu hijo. Ahora, dime si entendí correctamente la pregunta. Si es que tu padre te rechazó y hubo un pedido de aborto sobre tu vida, entonces allí
tenés que cancelar el espíritu de muerte para que no traslades a tu hijo. Bueno, ahí justamente Bernardita dice lo del libro, voy a estar mandando. Fue sobre tu vida. Bien. O sea, tu padre lanzó esa palabra o lanzó ese deseo sobre tu vida, correcto. Eso trae maldición generacional, Éxodo 25 y Éxodo 34:6. Entonces lo que tienes que hacer es, en el nombre de Cristo Jesús, tienes que hacer esta oración. Yo cancelo, anulo y declaro ilegal el espíritu de muerte que haya liberado mi padre sobre mi vida y declaro que soy libre y que libero a mis futuras generaciones, a mis hijos, a mis nietos y a mis futuras generaciones. Y en el nombre de Jesús bendigo a mi papá, bendigo mi vida y nos declaro libres por la sangre y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Simple, sencillo, pero ¿sabe qué? Si no sabemos estas cosas, vivimos esclavizados. Así que bueno, eh, ha sido un gusto, ha sido un placer, ha sido una bendición. Me han visto formalmente en estas 4 clases, me han visto de traje, pero el lunes venimos a trabajar, así que el lunes no me van a ver pelado, porque me voy a poner una gorrita. Venga a trabajar, el lunes vamos a aprender, así que préndase en el trabajo, porque a partir del lunes, una vez que usted supo todo, el Señor le va a pedir que usted trabaje, ¿sí? Trabaje. Así que bueno, ha sido un gusto, un placer, un privilegio estar con ustedes como siempre, ¿sí? Y seguramente nos vamos a encontrar más adelante con otro tipo de cursos. Quiero seguir haciendo este tipo de cursos para que ustedes puedan ser bendecidos y ustedes puedan ser de bendición a otras personas. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Bendecimos, Señor, todos los conceptos que hemos recibido. Señor, ayúdanos a aplicarlos, ayúdanos a, Señor, llevarlos a la realidad y que nuestras heridas puedan ser sanadas, Señor. Señor, te entregamos en tus manos todas las heridas que hemos recibido, Señor, de nuestros ancestros, que hemos recibido, Señor, de nuestras personas de autoridad, abuelos, padres, esposos, esposas, claro que sí, también, Señor, ¿por qué no? Y te entregamos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú has traído luz en este tiempo y que vas a traer, Señor, limpieza a nuestro corazón y a nuestra mente. Yo te agradezco, Señor, por cada uno de los que está participando en este curso y por cada uno de aquellos que mira en diferido, Señor, a través de los videos de YouTube. Yo te agradezco, Señor, porque, Señor, nos das la posibilidad de rebatir, Señor, la ignorancia, que es el arma que tiene el enemigo para truncar nuestras vidas. Por eso tu palabra dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por poder aprender de tu palabra y te la entregamos, Señor, a todo lo que hemos hablado, a todo lo que hemos, Señor, estado exponiendo en tus manos. Señor, que las personas que me han escuchado no me crean a mí, que te crean a ti, Señor, que vayan a tu palabra, tienen el material, tienen todo, Señor, que vayan a tu palabra y que escudriñen tu palabra para saber que lo que yo he puesto, Señor, les sirve como una verdad en Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo grande a Chile, a México, a Argentina, a Estados Unidos, a todos los que se están conectando. Les mandamos un abrazo grande, grande, grande. Los amamos y los bendecimos. Les queremos mucho desde Argentina para el mundo.